Arrecife es puerto, ciudad y capital de la isla de Lanzarote. Un balcón marinero callejeado de vidas e historias que narran el paso de los siglos, vislumbrando sus someros fondos, charcos e islotes con el matizado horizonte de Maresía y Calima. El pasado y el presente avanzan anudados para afrontar el expectante futuro donde siempre está vigente el puerto y el mar. La mar. Mar. Frontera o camino, dehesa o desierto, oscuro o brillante, origen o destino. Uno de los broches más brillantes de la ciudad de Arrecife es el Charco de San Ginés, una enorme laguna interior que tiene más de 600 metros en su punto más largo y 200 metros en su punto más ancho. 65.000 metros cuadrados de agua marina interior, con un perímetro de 1,5 kilómetros, una avenida plana, cómoda, donde dar un paseo. Una avenida también con el nombre de nuestro artista más universal, César Manrique. Encontramos en el siglo XVIII dimensiones de un charco de San Ginés mucho más grande, más de 650 metros de largo y más de 350 metros de ancho, con 2 bocas naturales. La que iba hacia el este, hacia el pasadizo, hoy taponada, comunicaría el charco de San Ginés con Puerto Nao, y la boca sur, la que tenemos que separa la puntilla del islote del Francés, esa que sale hacia Juan Rejón. Lanzarote es sin lugar a dudas una isla manriqueña. La obra de nuestro artista más universal está sellada en determinados rincones de la isla, remarcando la belleza de la naturaleza, conjugado con una visión artística. Además, su espíritu y legado continúa vivo entre nosotros. Hemos quedado con Alfredo Díaz, responsable educativo de la Fundación César Manrique, para hablar del lugar donde él mismo nació y también César Manrique. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nacho? Bien. Pues aquí encantado de estar contigo, aquí en el charco. Alfredo, tú eres nacido en esta zona. Exactamente, ahí detrás. ¿Y cómo era el charco en tu infancia? ¿Qué actividad tenía? ¿Qué Bueno, imagen el charco lo primero, en aquella época, te estoy hablando de yo ya peinocanas, en aquella época el charco era un espacio residual. No le interesaba a la gente del centro de Arrecife. Era el sitio apestado, ¿no? Pero yo te puedo asegurar que este era el espacio salado, la plaza salada, donde nosotros jugábamos en la infancia. Es verdad que nos mancábamos, como decían los viejos, con cristales, con alguna talla, pero mira, aquí estoy, no me ha pasado absolutamente nada. De tal manera que, ¿cómo lo recuerdo? Pues lo recuerdo como el lugar de mi infancia, enfangado, muchas veces maloliente, pero tampoco era tanto porque estaba absolutamente abierto al mar y el mar limpiaba todo esto. Es decir, eso no era tanto como decían. ¿Era parte de la actividad profesional de muchos? Sí, claro. Un lugar vinculado claro, siempre a a la la pesca, al barquillero. Esto estaba lleno de pequeños barquillos que salían por la mañana, hacían su pesquita, de madrugada salían casi todos, y luego recogían y vendían el pescado aquí mismo o lo preparaban en esta zona también, ¿no? Era por lo tanto un lugar absolutamente vivo y alrededor del charco había infinidad de comercios. Yo me acuerdo en la calle Jacinto Borges, que es la que está justo detrás del charco, eso podía haber 6 o 7 comercios de la gente del entorno, pequeñas tienditas que vendían muchas veces algunos productos, sobre todo los que se podían conservar en salado o en seco, que se vendían ahí. Es decir, esto era un barrio con una actividad económica importante dentro de aquella escala, claro. Pero también era el lugar de ocio de los jóvenes, de los Claro, niños. es que nosotros estábamos en la escuela pública que estaba ahí, donde hoy está el ayuntamiento. Esa era la escuela pública. Y nosotros, el juego era aquí, en el charco. Es decir, pues con nuestros barquitos, con nuestras chalanas, este era el juego de piratas, el juego de todo, pero era en este lugar. Es decir, era el patio de recreo nuestro, claro.
en este emplazamiento, muy cerquita de aquí, también nació nuestro artista universal, César Manrique. Exacto. Hay una casita un poco más allá, después la visitaremos, que es una casa de principios del siglo pasado, porque César nació en 1919 y nació en esa casa. Es cierto que después él se traslada a otras partes más del centro de la ciudad, pero donde nació exactamente fue en esa casita, ¿sí? Donde hoy está el bar de Ginori, para entendernos. Algo de influencia habría en él de esta infancia en Pues el entorno de la ribera del charco. Yo eso lo supongo, es decir, si influyó en nosotros, en cualquier niño iba a influir, desde luego. Siempre se dice de César la mirada que él tenía sobre Famara, sabes que siempre se cuenta eso, pero yo creo que este también era un referente importantísimo para César. César y el mar es algo que generalmente se trata como de pasada. César y los volcanes, César y Lanzarote, eso sí se puede entender, pero César y el mar parece como... Y no, a mí me gusta reivindicarlo. Yo trabajo como en el departamento pedagógico, como sabes, de la fundación, y yo en el trabajo que hago con los niños reivindico muchísimo el papel de César y el mar. Porque Arrecife en ese momento era puramente marina. Exactamente. Mirando al mar, mirando a la pesca. Era un pueblo marinero, está clarísimo, es decir, marinero y pesquero. Tú piensas que de aquí, un poco más allá, estaría el puerto de Portonao, la zona de Portonao, el pequeño muellito ese que quedó ahí sepultado. Ese era el lugar desde donde llegaban los veleros, donde hacían todo el intercambio de productos, etcétera. Era esa zona. Es decir, todo esto era Arrecife. Arrecife tiene que ver muchísimo con el charco y con Portonao, no tanto con el centro, que es lo que casi siempre se reivindica, ¿no? Es verdad que era una ciudad comercial, pero ¿y los productos por dónde llegaban? ¿Llegaban ahí o llegaban por el muelle chico? Es decir, el mar. Es que no se puede desvincular Arrecife del mar. Siempre hablamos de un Lanzarote manriqueño, un Lanzarote influenciado por César, evidentemente. Cierto. Tenemos raíces de César allá donde miramos, pero Arrecife también. Arrecife en cierta medida también tiene rincones manriqueños. Y tanto, es decir, y es una cosa que desde hace más de 30 y ya creo que hasta 35 años estamos reivindicando, en el sentido de que, oiga, Arrecife tiene una cantidad de obras relacionadas con Manrique espectaculares. Yo qué sé, si te pones a mirar, empezamos a lo mejor en el año 47, cuando pinta los murales, que hoy se quedan, es verdad, restos de esos murales, restaurados afortunadamente, en la Casa Agustín de la Hoja, en la Casa de la Cultura. Son del año 47. Después tienes los del 50 en el Parador de Turismo, hoy sede de la UNED. Pero es que sigues hacia adelante y hay infinidad de obras más. Hay en el Casino Club Náutico, hay en el pequeño parque que está delante del Hospital General, es que son tantas las obras de Manrique y que eso no se tenga en cuenta. El propio Charco, la obra de intervención que hizo aquí, que recuerdo que es un proyecto de febrero del 84. Es decir, eso ya es muy al final. Pero no cabe duda que son huellas de César Manrique. Es decir, y sin embargo parece que solo está Jameos, el Mirador, Jardín de Cactus. Yo creo que hay algo más. Y Arrecife debe reivindicar eso porque me parece que es un potencial y puede ser una marca importantísima. Ahora que están con el desarrollo de los cruceros turísticos, de no sé qué. Oiga, muestre usted eso. En este sentido estamos hablando de que Arrecife es una ciudad manriqueña, con esas pinceladas que vemos por todos lados. No solo su lugar de nacimiento, parte de su desarrollo personal, profesional y la actividad artística está palpándose en muchos de los lugares de Arrecife. A mí me parece que es eso, que podíamos comenzar con esos murales que, bueno, quedan lo que queda, pero afortunadamente restaurados, en la Casa Agustín de la Hoja, en la Casa de la Cultura, antiguo casino. Son unos murales del año 47, ya ese vínculo con Manrique existe, pero es que al lado tienes en el 50 los murales del Parador de Turismo, ahora sede de la UNED, pero es que al lado tienes las intervenciones, las pequeñas intervenciones en el Parque Municipal de Arrecife, concretamente en el parquito pequeño infantil, que habrá que decir que en algún momento habrá que restaurarlo. Pero es que lo tienes también en la Plaza de las Palmas, frente a la iglesia de San Ginés, pero es que tienes en un mural maravilloso que hay en el Casino Club Náutico. Es decir, obra por todos lados, la pequeña plaza que hay delante del Hospital Viejo, del antiguo, o yo qué sé, o esto mismo, es decir, la intervención que hizo en el charco de San Ginés, es una intervención más urbana y quizás menos artística, pero es una intervención también. Pues vamos a disfrutar de esta ciudad manriqueña. Habrá unos cuantos lugares, ¿no? Digo yo, para decir que esta también es una ciudad relacionada con César Manrique y con el mar. Pues muchísimas gracias, Alfredo. Nada, un placer. Vamos a seguir paseando por Arrecife. Muy bien, muchas gracias.
1447, los propietarios de la isla, Diego García de Herrera e Inés Peraza, denominan a este lugar El Charco. Posteriormente, a finales del siglo XVI, Leonardo Torriani lo cita como Caldera, y es a partir del siglo XVII cuando adquiere el nombre definitivo de Charco de San Ginés. Y esto puede ser por dos razones. Una, que apareció un cuadro en honor a este santo flotando en esta ubicación, y otra, porque se construyó una pequeña ermita en la orilla sur del Charco de San Ginés. Una de las tradiciones culturales más llamativas de Arrecife son los buches, una joya del carnaval tradicional de Lanzarote y por extensión de Canarias. La música con instrumentos de cuerda, el pito de agua y las letras nos hablan de la pasada realidad marinera de la ciudad. Unas van tocando y otras van dando buchazos a los que se cruzan con ellos con buches en las manos. Un buche es el estómago de los pescados inflado y disecado. Desde el año 2018 hay una escultura a los buches realizada por Evelina Martín que inmortaliza esta seña de identidad ancestral en la orilla del Charco de San Ginés. Acudimos a nuestra cita con Juan Antonio Machado de la parranda marinera Los Buches para charlar con él junto a la escultura. ¿Qué tal, Machado? ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Estamos junto a una escultura en homenaje a los buches. Tú eres el presidente de la parranda marinera Los Buches. ¿Desde cuándo están los buches en Arrecife? Los buches como asociación, desde el año 63, el acta fundacional como asociación. Es verdad que hay datos fehacientes del antropólogo e historiador René Bernau de 1700 y algo, e incluso estamos indagando que se puede decir que aún antes de 1700. Los buches es una tradición asociada a los carnavales. Sí, es nuestro principal fuerte. Somos los representantes legítimos de un carnaval único en Canarias, el carnaval porteño de la ciudad y puerto de Arrecife, donde los marineros, como dice la canción y como usted muy bien sabe, por el mes de febrero los marinos llegan a puerto y se reunían muy cerca de aquí, de donde estamos, en las 4 esquinas, y ahí se iniciaba el carnaval marinero de la ciudad del puerto de Arrecife. ¿Cuál fue el origen de la vestimenta para que ustedes tengan en la actualidad la que tienen? La vestimenta, usted sabe que el carnaval es una transgresión donde el hombre se viste de mujer, lo contrario siempre, pero estamos hablando de un carnaval antiguo, no el carnaval que conocemos actualmente, que es de disfraz. El carnaval antiguamente era de revestido, de mascarita, me conoces, para que no me conociera. Por lo tanto, vuelvo a decir, es un carnaval marinero, porteño, pues el marinero se vestía de campesino, del hombre del campo, del campurrio, como una pequeña burla, posiblemente no sea la palabra correcta, pero hacer lo contrario de lo que es el mar. Y de ahí la vestimenta del siglo XVIII, en esa época de los ciudadanos de la capital de la isla, que era la Real Villa de Teguise, y de ahí copiamos esta vestimenta, es verdad que adornada con cintas de colores y algo de lentejuela. Y digo algo de lentejuela porque en una época nos hemos pasado un poco en lentejuelas y creo que debemos de volver al origen de lo que es la ropa del siglo XVIII. Y en cuanto a ocultar la cara, siempre pues, en esa época de los carnavales antiguos la gente intentaba ir lo más tapada posible para que no se les reconociera. ¿Cuál fue la evolución hacia la careta que tienen en la actualidad los buches? Según los datos que tenemos, y bastante fehacientes de historiadores y de nuestro amigo y colaborador Ricardo Reguera, se usaba caretas de crin
e incluso de escayola o de yeso. Esa era para las personas menos pudientes, y los pudientes pues de crin y metálica. Nosotros nos hemos adaptado a la metálica, a la careta metálica, que luego es dibujada con bigotes y para que no seamos reconocidos. Además, la música de los buches suena también con una singularidad bastante especial. Sí, la verdad que hacemos una música, creo que dentro del folclore de la isla, y vuelvo otra vez, no es que yo quiera decir que seamos únicos porque queda bonito, hacemos un tipo de música de vals y pasodoble. Es verdad que alguna isa y tal, pero en esa época era valses y pasodoble, donde se cantaba pues al amor, a las mujeres y a las costumbres marineras. Y la gran seña de identidad es el buche. Sí. ¿En qué consiste este elemento que tienen ustedes y con el que van dando buchazos durante las procesiones de carnaval? Sí, el buche es nuestra seña de identidad, es el estómago de un pescado, del tiburón. Es verdad que ahora mismo estamos un poco en decadencia porque no se consigue ese estómago, ese buche, y es el que necesitamos para poder hacer nuestra danza, porque sin ella, sin este elemento no somos nada. Y estamos, porque la pesca en toda Europa está prohibida, la pesca del tiburón, y solamente se está llevando con muchas restricciones en algunas provincias de la España ibérica, pero estamos en un proyecto muy importante, único, donde una industria, una compañía, Factum Art, está realizando para estos buches sean sintéticos, sean artificiales. Es verdad que está muy avanzado el proyecto, el cual va a ser financiado por la entidad pública, por las administraciones públicas de aquí de Lanzarote, y de aquí damos las gracias, y el proyecto está muy avanzado. Según nos dicen, ese estómago, ese buche es sintético, a uno natural no se van a... tenemos que ser muy especialistas para saber cuál es el auténtico y cuál es el sintético. Y estamos en esa parte, estamos pero muy contentos porque esta tradición tenemos que cuidarla, pero tampoco queremos perder el conseguir el auténtico, el natural, el de tiburón. Yo sé que el consejero de pesca de nuestro gobierno insular, el Cabildo, está haciendo gestiones para que en Cabo Verde y en la España peninsular se pueda conseguir alguno. Incluso hemos llegado a conversaciones, acuerdos aún no están cerrados, pero entablado conversaciones con la dirección insular para que el Seprona, cuando algún pez, marrajo, tiburón, vare en las costas de Lanzarote, se pueda extraer ese buche. O sea que estamos bastante implicados para no perder ese elemento que es nuestra insignia. Y sobre todo no perder pues una de las grandes señas, no solo del carnaval de Lanzarote, sino de los carnavales tradicionales de toda Canarias. Sí. Pensamos en los diabletes, pensamos en los carneros del Hierro y pensamos también en los buches de Arrecife. Sí, mire, yo siempre digo que en Canarias tenemos la fortuna de que hay tres entidades que son auténticas y son pioneras en el carnaval tradicional de las islas. Yo pongo los carneros y luego en Lanzarote los diabletes y los buchos. O sea, en este triángulo de autenticidad, en Lanzarote tiene dos elementos. Y estos dos elementos, o estas dos entidades, las cuales también son
premios, medalla de oro del gobierno, hemos sido reconocidos, los Diabletes el año pasado y nosotros el otro anterior. Hemos sido reconocidos por esa medalla que nos da ese, como se dice ahora, ese caché, y luego también la obligación de preservar toda esta tradición. Y vuelvo otra vez, somos únicos, cada uno con su particularidad, los Diabletes con su particularidad, los Carneros con su idiosincrasia y nosotros también. Y eso creo que el gobierno de Canarias, aquí hago un llamamiento que sé que también están trabajando, porque estamos iniciando, como usted muy bien sabe, ese expediente de patrimonio, y ya ellos tienen, el gobierno de Canarias, la consejera, que tenemos la suerte de que sea de Lanzarote, y un poquito más puede arrimar esa brasa hacia nosotros, y estamos ahí para que esta tradición no se pierda. Y uno de los grandes culpables de que esta tradición no se pierda es la parranda marinera de los Buches, que como bien dijo está desde 1963 y con una actividad pues bastante fuerte, incluso recuperando pues premios que hacía ya algunos años que no concedían. Sí, es verdad. Por anomalías, el premio Buche de Oro, que está reconocido oficialmente en acta en el año 91, como que era la máxima, el máximo reconocimiento a entidades y personas que protegieran la cultura popular, y hacía 18 años que no se entregaba este premio. Esta directiva, de la cual me honro de presidir, nos hemos puesto de que este premio había que volver a retomarlo y entregarlo. Pues lo hemos entregado hace poquitos días, el 12 de diciembre, pues a una persona, digo nombre primero una persona porque es la que está viva y el otro era a título póstumo, a don Nicolás Martín Placeres, de los socios fundadores que quedan actualmente vivos. Y creemos que es un deber y una obligación de darle ese reconocimiento. Y el otro era a César Manrique a título póstumo, que también tiene una historia, porque en el año 91 se aprobó para hacerle esa entrega del buche. Con la fatalidad, como todos sabemos, murió en el 92, los entregó, en el 93 se iba a retomar para poder hacer esa entrega, pues fallece el presidente de aquella época y eso se quedó ahí parado y tal. Pues también creíamos de que había que, esa deuda había que pagarla. Pues muchísimas gracias por este ratito compartido. Hemos aprendido un poco más de la historia de la parranda marinera de los Buches y de los Buches como una auténtica joya de nuestra tradición cultural porteña. Muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco y llevar toda esta tradición a los habitantes de la isla y de Canarias. Y están invitados a que visiten nuestra sede para que vean algún ensayo los martes y los jueves. Las aguas mansas del charco han sido y son el lugar idóneo para el fondeo de embarcaciones de pequeño calado. Este puerto natural ha sido importante en esta actividad de la pesca de bajura de la ciudad de Arrecife. Aquí se han protegido las embarcaciones de las mares gruesas desde hace cientos de años. Y en la ribera del charco hemos tenido una fuerte actividad marítimo-pesquera. Construcción de barcos con la carpintería de ribera, reparación de barcos, reparación de redes. Era la vida y el corazón de Arrecife. La vida de los arrecifeños
ha estado vinculada al mar en muchos aspectos de su vida, hogar, profesión y diversión. La tradición de los jolateros no es ajena a esta vida vinculada al mar y a las aguas mansas del charco de San Ginés, donde a partir de un bidón de combustible en desuso construían una embarcación individual para la diversión en el charco, para trasladarse desde la orilla hasta sus barcas, chalanas o falúas. Competiciones de destreza y habilidad con estas peculiares embarcaciones han estado presentes desde hace más de un siglo. Hoy tenemos baluartes que luchan por mantener esta tradición de los jolateros. Hablamos con Antonio Rodríguez, un apasionado artesano de los jolateros. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí con muchas ganas como siempre, sacando estos jolateros adelante, lo nuestro, y siempre con muchas ganas. Y cualquier cosa que quiera saber del tema, pues muy orgulloso de poder hablar de ello. Vamos. Hace muchos años que te conozco, siempre vinculado a esta tradición cultural para que no se pierda. Pero vamos a empezar por el origen. ¿Cuándo surgió la tradición cultural de los jolateros? Se habla de 130 años y quizá alguien pueda hablar hasta de más. No sé la información que habrá, pero los 130 años de seguro. Se habla de aquí, de la Puntilla o bien de cualquier parte del charco, es donde sale la procedencia de jolatero. En su día habrá sido como algo como auxiliar a otros barcos, como el que tiene una barquita a rema, pues este tiene un jolatero, quizás para no pedirle favores al vecino. La idea fue muy buena porque después de esto, quizás más de uno fue atrevido a ir por la costa, a coger lapa, a bulpear, pero siempre cerquita a la costa, pues sabemos un poquito fuera de la costa, hundido jolatero perdido, no cabe duda. ¿Cómo se construye un jolatero? La tradición viene y seguimos haciéndolo con esa misma idea de un bidón de 250 litros, aparte que hablamos de aceite, de gasoil, que era lo más probable, que en esa época era fácil de conseguir. Y hacía como una especie de trueque con los barcos, el que tenía en su época un bidón lo utilizaba muchas veces de otra manera, que era más necesario que la idea de este hombre de haber fabricado un jolatero como auxiliar. Nada, y la idea de que sabemos que es un bidón y el bidón de 250 litros lo único que sobra son las tapas. Quitar una tapa, quitar la otra, abrirlo arriba abajo y al estirarlo totalmente ya no llega a la cintura, ya mide un 80, pasa de mi cabeza. Y a unir las puntas, madera, pique, lo que había en gana en esa época para poderlo sellar por dentro y a tener madera delante y madera atrás, muchos, bueno, la mayoría para que no se perdiese, ponían una cuerda con su bollita y su argolla. Y con esto iba el barco más grande como auxiliar, quizá lo hundiese ahí, se quedaba la boya a raíz del agua, el barco más grande pasaba los puentes, iba a la mar cuando venía a buscar su jolatero, tiraba de él, lo limpiaba, ponía su pescadito encima y para tierra. Y quizás pensando hasta el día siguiente y con muchas ganas. Y además de barquilla auxiliar, también servía como parte de la diversión, del ocio. Bueno, es la idea de que la diversión vino y después de, bueno, ya la diversión era así, utilizarla de la manera que se utilizaba, pero la diversión viene también en hacer ya regatas, implicar a la juventud, saber que es algo típico de la isla. Quizás muchos dicen, yo, mi padre me lo hizo, pero digo, puedes hacerlo tú a tu hijo. Es la idea de mantener una tradición y es bonito porque hoy disfrutamos de otra manera. No hace falta ir a auxiliar un jolatero, pero sí hace falta seguir esa línea, poder disfrutar con ellos, hacer regatas, que la gente se implique en lo que es nuestro, que esto no hemos inventado nada, lo único que hacemos es conservarlo. Y gracias a los colegios, los institutos, los hoteles, que era impensable ver un jolatero dentro de una piscina, lo hemos conseguido hasta hacer una regatita con 2 o 3 jolateros dentro de una piscina, pues bueno, y es la idea de mantener la tradición más con la juventud, para que no se pierda la tradición y siempre contando que con los mayores sabemos que debemos apoyar a esa juventud y implicarle lo que es nuestro, no cabe duda. Las regatas serían en aguas mansas, en el charco, serían de velocidad, había algo de habilidad, había que coger algo, ¿cómo eran las competiciones? Siempre se ha hecho, bueno, para mí yo pienso que la agilidad y la destreza están en las manos, mantener el equilibrio y para adelante, ponerlos en unas líneas, decir, bueno, a la de 1, a la 2, a la 3 y venga para adelante, ¿no? Pero vamos, la idea siempre ha sido, y creo que el hecho de poner tablillas o algo así, siempre hay una ventaja, si a uno se le cae el otro ya se aprovecha. Entonces, seguimos diciendo, la agilidad y la destreza está en las manos, la enseñanza y ahí donde se demuestra hacer unas regatitas y ver a los chavales que disfrutan de ello de esa manera. Que nosotros apenas ya hacemos regatas, pero sí disfrutamos con los jolateros en épocas del año, venga para el agua, que me los quemen ahí, que eso se vuelven a pintar otra vez, es lo de menos. Pero esa es la idea, de mantenerlo y disfrutar de ello. Por tanto, esta llama encendida de los jolateros sigue viva en el charco de San Ginés. Claro que sigue vivo, contra, y quizás no es que sea más que nunca, pero que da constancia de que tanto la Casa del Miedo sigue su tradición, que es bonito, de que ellos llevan muchos años y mantenerla. Nosotros, por nuestra parte, pues seguimos esa línea. Ellos no irán a los colegios, a los institutos, como sociedad que es. Nosotros somos un club, entonces sí, tenemos la facilidad de ir a los colegios y dar la enseñanza de otro tipo de manera, pero no por eso hay que tirarle flores a que haga las cosas bien, no cabe duda. Y además vemos que, aparte de un jolatero para subirse en él y navegar,
tenemos otro tipo de jolateros de menor tamaño para que estén presentes en la sociedad, ¿no? También es una idea de enseñarle el reciclaje, de que cualquier latita puede ser un jolatero. Sí, ya sabemos que jolatero viene de hojalata, no cabe duda. Entonces hacer un llaverito con una lata de Ibarra, hacer tiritas y enseñar a los colegios, cada uno con su cachito y termina teniendo su jolatero en miniatura, ahí es donde viene también la idea de que por ahí se puede empezar para que ellos vean, empiecen a reconocer que hay otras cosas mucho más allá de lo que es el jolatito pequeño, el grande, el que siempre se ha disfrutado. Vamos. Sí, porque no solo enseñan a fabricar un jolatero grande, sino que además los niños y los jóvenes tienen la posibilidad de fabricar su propio jolatero, aunque sea en miniatura. Sí, es la idea, de por lo menos que la tradición venga desde pequeño a lo grande. Queremos dar un vuelco a esto y era impensable ir a un colegio, tenerlos ahí sentaditos en su pupitre, hacerle la charla correspondiente, cada uno con su cachito luego, y terminan durante la clase, bueno, la clase en hora y media, o una hora, o quizás hasta menos, y ya terminan con su barquito hecho, o sea, su jolatero en este caso. Y estás aquí en la ribera del Charco de San Ginés. ¿Pasa turismo? ¿Se interesa el turismo por nuestra tradición cultural de los jolateros? Sí, porque se le ponen los carteles como en idioma, tanto alemán, inglés, español, y después para darle constancia en miniatura, pues le enseña uno la lata y uno original que viene de la lata, pues ya dice, ya lo ven de otra manera, ya se le puede implicar un poquito más para que es el grande. Pues Toño, muchísimas gracias por esta información, por tu valor de empuje, por esta cultura tan nuestra, tan arrecifeña y tan del Charco de San Ginés. Sí, y no cabe duda, ya quisiera decir, no, esto es mío, no, esto es del pueblo y esto tiene una tradición y muchos años como para decir, hay que respetarle y hay que seguir en esa línea, no cabe duda. Pues para adelante, Toño. Pues nada, muchísimas gracias. Cualquier cosa, ahí estamos. Y a ver si los señoritos se implican un poquito, y que esto no es tuyo, esto es de todo. Y no te tiro flores, le tiramos la maceta entera. Muchas gracias. En la antigüedad teníamos un muro de piedras lineal que atravesaba el Charco de San Ginés desde el Morro La Elvira hasta la Baja de la Puntilla, con un paso central para los barcos. Esto lo utilizaban para embroscar o embarbascar, es decir, esperaban que los peces entraran dentro del charco, se ponían en esa salida a las bajamares y evitaban que los peces salieran. Posteriormente, hacían una pesca interior que repartían entre todos los que habían participado en esta faena. El esqueleto de un roncual tropical aparece expuesto en la esquina noroeste del Charco de San Ginés, junto a 4 esquinas, restos óseos de seres vivos que están en las aguas circundantes a nuestras Islas Canarias. Hemos quedado con Vidal Martín, uno de los grandes expertos en cetáceos del mundo, nacido aquí en Arrecife y desde donde desarrolla su labor científica y divulgadora. Presidente de la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos del Archipiélago Canaria desde el año 1993. Ha recibido muchos premios por su enorme implicación ambiental, entre ellos el Premio César Manrique de Medio Ambiente, otorgado en el año 2007 por parte del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, Vidal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estamos en Arrecife, junto al Charco, una ciudad que mira al mar, que ha tenido mucha relación marinera, y tú tienes mucha relación con el mar, quizás no con el mundo marinero, pero sí con los cetáceos. Sí. ¿De dónde viene esa pasión por los cetáceos? Bueno, viene desde que era prácticamente un niño. A mi familia le encantaba el mar, la naturaleza, y cuando llegué a Lanzarote, a los pocos meses apareció un cetáceo varado, un cachalote en Órzola, que el animal se quemó, y me di cuenta de que estos ejemplares no se estaban estudiando y que de Canarias no se sabía absolutamente nada, y que esto era un paraíso para el tema marino, y ahí empezó mi interés, ¿no? Para ir estudiando los diferentes ejemplares que hallaban en la costa, que además luego te das cuenta con el tiempo que eran especies rarísimas de las que no se sabía nada, y eso, bueno, pues aumenta tu curiosidad, sobre todo cuando eres prácticamente un niño, ¿no? Que fue el primer cetáceo que estudié así de un animal varado tenía 14 años, ¿no? O sea, y entonces, bueno, pues eso se convirtió en mi pasión de vida, ¿no? Tu pasión de vida, tu forma de vida. Y mi forma de vida, sí, sí. Eres el fundador, presidente de la SECAC, de la Sociedad de Estudio de los Cetáceos del Archipiélago Canarias, un referente en cuanto a la investigación y a la divulgación. Sí, realmente la entidad decana de investigación de los cetáceos en Canarias, ¿no? Porque se fundó hace 30 años para poder, bueno, pues, solicitar proyectos y poder trabajar de una manera un poco más seria, y por supuesto
con un equipo de personas, ¿no? En el tema de la ciencia es muy difícil que uno pueda hacer algo solo y todo lo que se ha hecho es gracias a que ha habido un equipo así de personas que siempre han estado detrás y delante también y a los lados para desarrollar los trabajos, ¿no? Y la verdad que son esas cosas que incluso con la edad y con la experiencia te van gustando más, ¿no? Porque es cuando abres una puerta y te ves un sitio con muchísimas puertas, ¿no? Entonces, bueno, ha sido la pasión de mi vida, yo estoy enamorado de mi trabajo y utilizando la expresión francesa, mi leitmotiv, ¿no? En Lanzarote, cuando hablamos de fauna, de animales, pensamos en invertebrados, en algunas aves, pero no nos paramos a pensar que tenemos unos animales enormes circundando nuestras aguas. ¿De cuántas especies estamos hablando? Estamos hablando de 31 especies, o sea que es un lugar único a nivel mundial en cuanto a diversidad y a especies interesantes, ¿no? Porque son especies oceánicas, ¿no? Siempre se habla de Lanzarote como una isla de volcanes, y yo siempre digo de volcanes y de ballenas, porque obviamente el mar que circunda Lanzarote, Fuerteventura, Canarias en general, pero Lanzarote y Fuerteventura tienen unas características especiales debido al área marina y que hace que, bueno, pues veamos especies que en otras partes del mundo son muy difíciles de ver, por ejemplo los cifios, ¿no? Aquí tenemos especies de las que no sabemos prácticamente nada a nivel global, ¿no? Y lo que se hace en Lanzarote, lo que se hace en Fuerteventura y en Canarias en general incrementa el conocimiento de estas especies a nivel global, ¿no? O sea, estamos hablando de un sitio muy interesante. ¿Qué pasa? Que los canarios, a pesar de tener relación con el mar, también hemos vivido de espaldas a él y de hecho tenemos una carencia fundamental que prácticamente no hay museos ni centros de interpretación marino, una cosa que es extrañísima, ¿no? Siendo además un motor económico que en el futuro puede ser muy importante para las islas, ¿no? Porque el turismo está siempre buscando cosas nuevas, cosas que se diferencien del resto del mundo y Lanzarote tiene eso, ¿no? Y Canarias tiene especies de cetáceos residentes, otras que están de paso. El sur de Gran Canaria y el sur de Tenerife hay un movimiento turístico de observación de cetáceos, algo La Palma. Bueno, se puede hacer estas observaciones con conciencia, pues con profesionales detrás, sin interferir en lo que es la vida de las propias especies. Y es un recurso añadido al cuidado, por supuesto, y a la divulgación. Sí, obviamente. Cuando las cosas se hacen bien en la naturaleza es un recurso de información, de conocimiento, de cultura, de sensibilidad porque al final conservamos lo que conocemos, ¿no? Y eso es importante transmitirlo. Y la observación de cetáceos, que es una industria turística que está creciendo en todo el planeta, porque estamos hablando de criaturas muy interesantes y que a la gente les fascina, ¿no? Por diferentes motivos. Y Lanzarote también es una plataforma ideal para realizarlas, ¿no? Siempre con la planificación adecuada y con el comportamiento necesario para que no se convierta en un problema de conservación más de las que ya tienen estos animales, ¿no? Problemas que hemos vivido con el varamiento de especies. En Canarias tuvimos unos hitos negros en cuanto a varamientos masivos que tú viviste en primera persona y que también aportaron al mundo de la protección de los cetáceos su granito de arena. Sí, Canarias fue un referente en ese aspecto, es decir, en Lanzarote y Fuerteventura pues se dieron durante bastantes años, ocasiones, varamientos en masa de cifios, que estamos hablando de un grupo de cetáceos muy poco conocidos a nivel global, que estaban asociados al desarrollo de maniobras navales, ¿no? Y Canarias fue un referente científico porque gracias a que se hicieron trabajos, ¿no? De los que también participaron, bueno, con un papel fundamental en los últimos años la Universidad de Las Palmas, porque se hicieron estudios patológicos que demostraron una relación causa-efecto entre los varamientos y el uso del sonar antisubmarino, que al final ha venido a hacer que los animales, los cifios, pues pensaban que el sonido del sonar eran orcas y eso aumentaba el tiempo de inmersión y provocaba comportamientos que en última instancia hacían que estos animales sufrieran lesiones y el posterior varamiento, ¿no? Y eso es una cosa que, bueno, pues en Canarias se hizo con mucho sacrificio, con mucho trabajo y ha sido una referencia, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y llegó a tener un protocolo, o se hizo un protocolo para que no se pudieran hacer esas maniobras con sonares en nuestras aguas. De hecho, existiendo una sensibilidad mayor en la conservación del medio marino y de los cetáceos a nivel mundial en otras zonas
geográfica, en Canarias es el único sitio donde el Ministerio de Defensa implementó una moratoria en tiempos de paz en estas aguas para evitar precisamente la afección a los cifios y al resto de la fauna marina. Y eso ha sido un ejemplo a nivel internacional, de hecho está publicado, ¿no? O sea, a nivel mundial, es decir, ni los americanos ni los europeos. O sea, eso se ha hecho en Canarias y sigue vigente, ¿no? Esto debería animarnos a que tenemos que seguir invirtiendo a nivel institucional, a nivel de formación de personas, en el estudio, en ciencia de nuestra flora, nuestra fauna, nuestra diversidad. Obviamente, es decir, y Lanzarote y Fuerteventura, especialmente dentro de Canarias, son un marco ideal, un sitio fantástico precisamente para que estudiantes que están estudiando biología, veterinaria, ciencias ambientales, hagan experiencias, realicen experiencias prácticas en el mar, precisamente para incrementar el conocimiento, ¿no? Estamos hablando de que el medio ambiente se está dando cada vez un mayor valor económico y en los años venideros será un recurso económico importante para las islas, y conviene tener buenos profesionales sensibles con el medio y sensibles además con la propia historia que tiene Lanzarote, ¿no? O sea, Lanzarote debería tener como mínimo un museo del mar, ¿no? Porque tiene una vinculación, la propia historia de Arrecife, ¿no? Vinculación al mar por la pesca, etcétera, ¿no? Y bueno, yo confío en que esto se pueda producir en los próximos años, y espero verlo. Lideraste un museo de cetáceos durante algunos años, que estaba en nuestra propia isla de Lanzarote. Sí. Lamentablemente pues no continuó abierto en el tiempo, pero estando el liderazgo de la SECAC, el tuyo, Vidal, pues yo creo que debemos confiar en que Lanzarote siga mirando al mar, pero con esa conciencia de interpretar lo que tenemos a nuestro alrededor. Y eso se puede hacer, como bien dices, con un museo del mar, un museo de cetáceos, el museo de la pesca también obviamente. Arrecifes pesquera. Sí, Lanzarote tiene historia y recursos para hacer eso, obviamente, y tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? Y el caso del Museo de Cetáceos, pues precisamente, tristemente fallecido, pues fue un ejemplo de eso, ¿no? Se unió una empresa privada como Puerto Calero y una ONG científica para dar lugar a un museo que aparte fue una referencia, era el único museo de cetáceos que había en territorio español, de los pocos europeos, y el único centro de investigación o museo o centro de interpretación del medio marino que había en Canarias, ¿no? Y creo que estos centros, aparte de su valor cultural, de investigación, etcétera, son también importantes como una proyección de lo que es Canarias, ¿no? Es decir, de las especificidades que tiene el archipiélago, ¿no? Y hay que apostar por eso, obviamente. Pues que así sea. Aparte de ser volcanes y ser sol, también somos cetáceos. Volcanes y ballenas. Gracias. Gracias. Diversos proyectos amenazaron el charco a lo largo de su historia. La creación de salinas en el propio interior hasta convertirlo en una mareta, rellenarlo para hacer un parque, solares para viviendas o convertirlo incluso en un aparcamiento. Fue lugar de vertidos, degradando sus aguas y su fondo, y su magia. En la actualidad avanza despacio, sobreponiéndose a todos estos golpes, reclamando lo que es un rincón icónico de la ciudad de Arrecife, un corazón fluido que necesita un abrazo continuo y de todos nosotros unidos que bordee este emblemático charco.